Si hay una tendencia que en los últimos años parece que está aflorando y está emergiendo en la divulgación, en las redes sociales, etcétera, en la investigación médica, es la longevidad y ya no tanto alargar los años, sino aportar calidad de vida, energía y, en cierto modo, poder sostener el estado de juventud que tenemos pues, a los 20, a los 30 años y que con 60, con 70, con 80 años las personas sigan disfrutando de la vida, puedan seguir haciendo ejercicio, puedan seguir teniendo una actividad cognitiva, sexual efectiva, y es por ello que hoy vamos a hablarte de una de las claves de alargar esa longevidad, que es la función mitocondrial. Antes de empezar a hablar de qué puedes hacer para mejorar la mitocondria, la biogénesis mitocondrial y su funcionalidad, vamos a hablar de qué es la mitocondria. Este es un pequeño orgánulo que tenemos dentro de nuestras células y que se encarga de fabricar ATP. ATP es la moneda energética que utilizamos en la musculatura, que utilizamos en nuestras neuronas para las funciones cognitivas y que con el paso del tiempo se va perdiendo la funcionalidad. Normalmente tenemos entre 300 hasta 800.000 mitocondrias aproximadamente en nuestras células. Una persona entrenada que tenga flexibilidad metabólica en su musculatura va a tener muchas mitocondrias y desde los sustratos energéticos diferentes, tanto los hidratos de carbono como desde las grasas, va a tener mucha capacidad de producir ATP, con lo que va a ser una persona enérgica. Y con el paso del tiempo vamos perdiendo número de mitocondrias, pero además la funcionalidad de las mitocondrias se va perdiendo y la capacidad de oxidar esos sustratos energéticos va siendo más disfuncional. De ahí que estemos más cansados, que ya no tengamos ganas de hacer ejercicio, que nuestra musculatura no responda igual ante los eventos deportivos que vayamos haciendo en el día a día, que nuestra propia función cognitiva, nuestra función cardíaca, donde existen también evidentemente en el miocardio muchas mitocondrias, no sea lo equilibrado o lo eficiente que tiene que ser, y es ahí donde van apareciendo muchas de las patologías asociadas a la tercera edad, la fatiga crónica, la fibromialgia, incluso procesos degenerativos que se encuentran asociados a la pérdida de la mitocondria, como es la esclerosis múltiple, el Parkinson, demencia senil, miocardiopatías, o en los últimos años también se habla de cómo parcialmente los tumores tienen un componente metabólico asociado a la disfunción mitocondrial, de forma que la célula tumoral no usa de forma correcta la mitocondria, de forma que no se oxida de forma eficiente los nutrientes, y la célula tumoral tiene que usar de forma exacerbada la glucosa en el citosol, fuera de la mitocondria, y es aquí donde, pues, al menos parcialmente, se están haciendo muchos estudios para mejorar la función mitocondrial de forma coadyuvante en los tratamientos oncológicos. Fíjate si es importante, por tanto, ya desde temprana edad, que tengamos buenos hábitos, que podamos tomar suplementos o principios activos que van dirigidos a mejorar esa función mitocondrial, ya no tanto para alargar la vida, sino para alargar el estado de bienestar, de felicidad y de competencia física que tienes que tener en tu día a día. La primera herramienta de la cual te voy a hablar, que está clarísimamente vinculada a la mejoría de la función mitocondrial, es el ejercicio de alta intensidad. Esto está muy estudiado y se ha observado cómo personas más o menos inactivas, que no suelen hacer mucho ejercicio, en cuestión de 6 o 8 semanas haciendo ejercicio aeróbico de alta intensidad, evidentemente ante la necesidad de oxidar, y la mitocondria es el orgánulo que oxida, se favorece mucho la multiplicación, la formación de las mitocondrias, la eficiencia de las mismas para oxidar tanto glucosa como grasa, y el ejercicio de alta intensidad, los HIITs, los Tabatas, ejercicio de CrossFit, donde también hay implicación muscular, evidentemente favorecen mucho la función mitocondrial. Pero ojo, en los últimos tiempos también están empezando a aparecer estudios y fisiólogos que hablan de cómo la mitocondria también mejora mucho su funcionalidad ante el ejercicio puro de fuerza y de hipertrofia. Quizás se ha estudiado más en el ejercicio aeróbico de alta intensidad, pero si eres una persona que hace pesas y haces tus 3-4 días, también lo vas a mejorar. Pero como siempre te digo, y más últimamente, combina ejercicio. Haz ejercicio de alta intensidad 2-3 días a la semana, haz ejercicio de fuerza para mantener tu masa muscular, para aportar también todos los beneficios que el ejercicio de fuerza a nivel hormonal, a nivel neuronal te van a proporcionar, y ese bienestar mitocondrial y luego de forma coadyuvante a nivel neuronal, hormonal, testosterona, composición corporal, te va a aportar muchos beneficios en cuanto a tu longevidad. Ponme en comentarios cuál es la combinación que normalmente haces de ejercicio, si combinas ejercicio aeróbico con pesas, haces CrossFit,
si solo haces una de las disciplinas, y espero que a partir de ahora empieces a combinar las diferentes disciplinas. El segundo punto del cual te quiero hablar es la nutrición. Y aquí para mí lo más importante es que no te obsesiones pensando que hay una dieta mitocondrial. Al igual que no existe una dieta antiinflamatoria, sí que existen ciertas pautas que pueden afectar a que la mitocondria no funcione bien con el paso del tiempo. Se ha observado que las personas con diabetes tipo 2, con resistencia a la insulina, síndrome metabólico, con grasa abdominal visceral, todas estas personas pueden tener una predisposición a que la mitocondria no funcione bien y que además sus mitocondrias sean excesivamente glucolíticas, es decir, que solo obtienen ATP a expensas de glucosa. Esto, fíjate, que se encuentra muy vinculado a lo que te he dicho antes del cáncer. Por eso cada vez también se está estudiando más cómo la prevalencia y la incidencia de los tumores se encuentran muy asociados a personas con diabetes tipo 2, con resistencia a la insulina, con personas con hiperinsulinemia. No es casualidad que todo este entorno proinflamatorio en personas con resistencia a la insulina, donde la mitocondria no funciona bien, tenga cierto paralelismo en cuanto a la incidencia de tumores que tienen este componente metabólico alterado. Así que básicamente hablaríamos de dietas low carb, donde el carbohidrato es importante para mantener la eficiencia muscular, donde en los perientrenamientos se puede y se debe usar el hidrato de carbono, pero también combinado con fases o épocas donde junto al ejercicio aeróbico vamos a forzar a que el organismo y la mitocondria sepa usar los ácidos grasos o cuerpos cetónicos en fases donde hagas cetosis, los use como sustratos energéticos y consigamos la flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad que tiene la mitocondria de usar los diferentes sustratos. Glucosa cuando requerimos un ejercicio o una actividad glucolítica, pero también cuando vamos a hacer más ejercicio aeróbico, ácidos grasos o cuerpos cetónicos, de forma que esa mitocondria va a ser muy eficiente en cuanto a la capacidad de producir ATP. De esa forma vamos a alargar la longevidad, vamos a tener la capacidad de estar muchas horas en ayunas y que nuestro cuerpo y nuestra mitocondria sea capaz de usar la grasa endógena o la grasa exógena como recurso energético, y nuestro organismo no va a estar dependiendo constantemente de la búsqueda de glucosa, que es lo que le ocurre a muchísimas personas que tienen poca eficiencia mitocondrial, que tienen resistencia periférica a la insulina y constantemente van necesitando el picoteo de glucosa, con el impacto que esto tiene en hiperglicemias, hipoglucemias reactivas, más hiperinsulinemia, más síndrome metabólico, alteración del perfil lipídico, etc. Entonces, de esta forma, recuperar la eficiencia mitocondrial con la flexibilidad metabólica nos va a permitir pues, más energía, más producción de ATP, mayor reducción de la grasa abdominal visceral, etc. Si habláramos también específicamente dentro de la nutrición qué tipo de nutrientes incorporar, aquí, sin lugar a dudas, pues se ha hablado mucho de determinados nutrientes que tengan alta carga de polifenoles, de micronutrientes, como son las frutas, como son las verduras, las hortalizas, todo lo que sean frutas coloridas, lo cual indica que tienen altas cantidades de betacaroteno, de vitamina C, de minerales, de fitonutrientes, que son bien conocidos como micronutrientes que van a afectar positivamente a la actividad de la mitocondria. Así que incluso aunque hagas una cetosis o hagas una dieta low carb, intenta incorporar mucho colorido con verduras, con fruta. No te preocupes si vas a incorporar fruta por los picos de glucosa. Hazlo en el entorno del entrenamiento, hazlo incluso con frutos rojos que tienen poco índice glucémico, etc. Y vas a tener esos beneficios indirectos en la mitocondria. Incluye cacao también, que también es bien conocido como un micronutriente que puede afectar positivamente a la mitocondria. Pescado azul por la carga elevada de omega 3, especialmente DHA, que es bien conocido que puede funcionar muy bien en la actividad mitocondrial, y de esta forma tendríamos completa esa segunda pata, que es la nutrición, que puede afectar positivamente a la mitocondria. El tercer punto sería estresar ligeramente al organismo. Y de esto se ha hablado muchísimo en los últimos tiempos. Hay un término en medicina conocido como hormesis adaptativa, que es la capacidad que tiene el organismo para que al exponerse a agentes estresantes, el organismo libere citoquinas inflamatorias, moléculas inflamatorias, y el organismo se adapta generando antioxidantes. Antioxidantes como el glutatión, como la catalasa, como la superóxido dismutasa, que son antioxidantes que van a beneficiar indirectamente a la actividad mitocondrial. Por eso cuando tú haces un ejercicio controlado de alta intensidad, has tenido un estrés metabólico, el organismo tiene una pequeña tormenta de citoquinas, libera todos estos antioxidantes y tu mitocondria se va a beneficiar. Por eso la exposición a los baños de hielo
por eso la exposición a determinados agentes estresantes, a esa actividad deportiva, indirectamente va a generarte un estrés metabólico que va a favorecer la producción de antioxidantes, y si dejas el tiempo suficiente para volver a exponerte al ejercicio, al baño de frío, etcétera, vas a producir esos antioxidantes que van a beneficiar a tu mitocondria. El tema de los baños de hielo, etcétera, cada vez está más extendido. Incluso hay cámaras de crioterapia donde tú te puedes exponer, bañeras donde llevas la temperatura a 8 grados, etcétera, y cada vez es más llevada a cabo por parte de equipos de fútbol, por ciclistas, por deportistas, por divulgadores. Cuéntame tu experiencia, si lo has probado, si lo has integrado dentro de tus hábitos diarios, la exposición al frío por la mañana. El cuarto punto del cual te quiero hablar es justo el antagónico del cual te he hablado. El estrés acotado en el tiempo te va a generar una respuesta adaptativa beneficiosa a nivel mitocondrial por la capacidad endógena que va a tener el organismo de producir antioxidantes. Pero ¿qué ocurre si tienes una alta exposición a estrés, incluso al deporte? Que por bueno que sea, tú entrenas por la mañana, por la tarde, no duermes por la noche, estás en una época que tienes muchas oposiciones, sales por la noche, te expones a tóxicos, a tabaco, a alcohol, a drogas, tienes estrés emocional, el cortisol por las nubes. Pues esto todo lo contrario, te va a producir tanta inflamación, tanto cortisol, tantas citoquinas, que esto va a afectar clarísimamente a la funcionalidad de tus mitocondrias. Se ha observado muchísimo, por ejemplo, en deportistas de élite que entre los 20 y los 35 años han tenido que exponerse, sí, a ese estrés metabólico, pero constante, sin la capacidad de recuperación del organismo, con bajadas de testosterona, con cortisol muy alto, con una toma de antiinflamatorios, de corticoides muy elevado, etcétera, lo cual ha, en cierto modo, mermado la capacidad endógena mitocondrial de sobreponerse al estrés, y esto ha conducido a patologías donde la mitocondria no funciona bien. Es bien conocido, por ejemplo, la incidencia de la ELA en muchos deportistas, de esclerosis múltiple, de enfermedades autoinmunes, de degeneración neuronal, etcétera, y los tóxicos de por sí, el tabaco puede afectar al ADN mitocondrial, muchísimos tóxicos a los que nos podemos exponer, y el propio estrés emocional, volvemos a decir, si no duermes, los biorritmos los tienes alterados, si estás durante años con muchísimo estrés, con simpaticotonía, con un déficit calórico extremo, perdiendo masa muscular, esto va a afectar a la capacidad mitocondrial de usar los sustratos energéticos. Esto puede generar alteraciones y disrupciones genéticas del ADN mitocondrial y conducir a patologías mitocondriales. Así que, igual que te he hablado de que el organismo necesita exposición a un estrés controlado, también es importante que no te pases y no acabes en un estrés crónico, ya sea físico o emocional. Y por último hablaríamos ya de los principios activos que tanto os gustan, pero que sabéis que siempre dejo para el final, porque de nada va a servir que introduzcamos un suplemento que te promete virtudes a nivel mitocondrial si luego estás cargado de estrés, no duermes, si luego estás exponiéndote a tóxicos, si no haces nada de ejercicio o si tienes muchísimo sobrepeso. Si todo esto lo estás cumpliendo, quizás sí que es interesante incluir determinados antioxidantes o principios activos que pueden mejorar la funcionalidad mitocondrial. Fíjate que, por ejemplo, cuando se está buscando mejorar la fertilidad en el hombre, es bien conocido que la cola espermática, la cola del espermatozoide, tiene muchas mitocondrias, y qué duda cabe que el espermatozoide, para llegar finalmente a alcanzar el óvulo, necesita mucha energía en sus mitocondrias espermáticas, de la cola espermática, y por eso muchos suplementos llevan ácido alfa-lipoico, acetilcarnitina, vitamina C, superóxido dismutasa, determinados antioxidantes, N-acetilcisteína, que van a promover la calidad mitocondrial de la cola espermática, y es así como podemos hablar de determinados principios activos que van a favorecer en cierto modo la función mitocondrial. Hablaríamos de minerales como el magnesio, la acetilcarnitina, el resveratrol, el ácido alfa-lipoico, la acetilcarnitina, la superóxido dismutasa, que pues en los últimos años se está estudiando incluso para Parkinson, donde se ha observado que la función mitocondrial está mermada, y cuando se dan ciertas cantidades elevadas de superóxido dismutasa, al mejorar la función mitocondrial, parece que la evolución y la progresión de la enfermedad de Parkinson es menor. Se están haciendo muchos estudios con estos antioxidantes. La vitamina C a alta dosis también puede promover cierta mejoría en la funcionalidad mitocondrial, y quizá los dos principios activos de los que más se está hablando en los últimos tiempos sería el glutatión. Cierto es que el glutatión a nivel oral no se absorbe muy bien, entonces tendría que ser introducido de forma intravenosa
o con un precursor que es la N-acetilcisteína, que es bien conocido como precursor de glutatión, y la nicotinamida, NMD. Está muy estudiado cómo mejora la función mitocondrial, pero igualmente a nivel oral hay bastantes dudas en cuanto a su biodisponibilidad. Por eso también se está introduciendo la nicotinamida de forma intravenosa para mejorar la función mitocondrial. Existen muchísimos más principios activos que se están estudiando para mejorar la función y la biogénesis mitocondrial, pero vuelvo a repetirte, de nada va a servir que tomes todos estos suplementos si luego tienes sobrepeso, resistencia a la insulina, una diabetes tipo 2, si no haces nada de ejercicio, si tienes mucho estrés o duermes solo 3 horas al día. Todo esto va a tener muchísimo más impacto en tu mitocondria y en esa calidad de vida que vamos a intentar alargar durante años para que sí vivas muchos años, pero sobre todo con energía. Hasta aquí te he hablado de la rutina básica y de los principios activos que pueden coadyuvar a la función mitocondrial. Cuéntame qué es lo que normalmente sueles tener implementado en tu día a día, si has tomado alguno de estos suplementos o si habías escuchado hablar de ellos y los has incorporado en tu día a día. Y si te ha gustado esta temática y quieres estar más al día de vídeos que voy a ir haciendo de longevidad, de células madre, de dieta cetogénica, suscríbete al canal y dale a la campanita.